Bueno, muy buenas tardes. Hoy tenemos a un nuevo invitado, Adrián Ravier, economista, licenciado en Economía, máster en Economía y Administración de Empresas de SEADE, doctor en Economía, profesor en la Universidad Nacional de La Pampa, director de la Maestría en Economía y Ciencia Política en SEADE y además, más allá de todo eso, un gran amigo. ¿Cómo estás, Adrián? Muchas gracias por este tiempo. Muy bien, ¿cómo estás, Ricardo? Un placer, la verdad, tener este encuentro y poder conversar sobre temas que a los dos nos interesan mucho. Así que contento con la iniciativa y felicitaciones porque veo que estás convocando a grandes intelectuales que vale la pena que sean escuchados. La idea es conversar, ¿no? Retomar un poco el arte de la conversación, sobre todo en este tiempo en el que mucha gente emite eslogans, que se vuelve muy difícil conversar, intercambiar opiniones, ¿no? Eh, Hay mucho insulto, mucha diatriba, pero la idea es hablar con serenidad, con personas sensatas, inteligentes, formadas, y ese es este es tu caso. Nos conocemos hace unos cuantos años, hemos trabajado juntos y la verdad es que yo aprecio mucho tu independencia de criterio, porque has hecho críticas muy interesantes con respecto a todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos años, o sea, independientemente si es el kirchnerismo o Cambiemos, con mucha responsabilidad, con mucha solidez, y me gustaría que nos cuentes un poco cuál es tu visión de lo que está pasando. Bueno, primero tomo esto que decís porque es cierto, ¿no? Cuando un economista forma parte de un gobierno, no tiene la libertad de criticarlo. Hay líneas políticas, hay que alinearse, hay que evitar decir ciertas cosas. Yo siempre le digo a la gente que puedan separar entre el economista independiente, que no es parte, que apartidario, digamos, que no es parte de ningún partido político, que puede analizar la realidad desde afuera, a aquel que hoy, por ejemplo, pueda ser ministro de Economía y entonces hace una crítica política del gobierno anterior, habla tanto de la herencia, no puede ver los problemas propios dentro del gobierno porque no es bueno políticamente reconocer quizás los problemas que hay. Entonces es bueno que la gente pueda separar a los intelectuales cuando son independientes. Así que es un tema muy importante y es un tema que a mí personalmente aprendí, digamos, de otros intelectuales de ser apartidario. Cuando algún partido político un poco más afín a nuestras ideas se acerca y me convoca a algún tipo de función, yo realmente me siento más cómodo en la universidad, en el aula, con esa independencia, entonces prefiero apartarme de lo político. Y desde ese lugar, Los dos caminos son válidos, los dos caminos son no, legítimos, claro. pero claramente hay que tener diferenciado eso. Claro, no cuestiono a aquellos economistas que hacen política, pero Ujú. no tienen la independencia por ahí de cuestionar a los propios gobiernos en los que están, o hay cuestiones políticas que son importantes y que habría que marcar. Pero es importante aclararlo, ¿no? Claro que hacer Sí. política es importante, si bien yo personalmente me siento más cómodo en el aula o como un analista independiente de la política. Eh, Ahora, ¿cómo veo lo que está pasando? A mí me gusta decir que, resumiendo, ¿no? Que Sí. la Argentina está totalmente desequilibrada. Ujú. Hay desequilibrios macroeconómicos, por no hablar de otras cuestiones que por supuesto son importantes. Desde la macro hay desequilibrio fiscal. Esto quiere decir que el gobierno está gastando mucho dinero, más de lo que recauda en impuestos. Eso genera, la monetización de déficit público genera un desequilibrio monetario extraordinario, que nos genera una amenaza de alta inflación para este 2021 y para lo que viene después también. O sea, vamos a tener alta inflación en Argentina, está garantizado por mucho tiempo, salvo un régimen como el de la convertibilidad, una dolarización que pueda parar el proceso, pero la sensación y el análisis nos lleva a los economistas a pensar que la inflación va a estar alta por mucho tiempo, además de que el gobierno no parece plantear un plan económico donde pongan la inflación como foco. Las medidas son parches, ¿no? Son controles de precios, cepo cambiario, atraso
es decir, medidas que posterguen, que pateen la pelota para adelante y no que estén resolviendo ese problema en particular, que para mí es central. ¿Qué Y tema es? luego, Porque quizás hay toda una generación que, bueno, tuvo su infancia o adolescencia en la época de la convertibilidad. Ahora viene, justo es un tema que tomó actualidad en los últimos días y que no estaba acostumbrado al tema de la inflación, pero yo mis primeros 25 años vi 5 cambios de signo monetario, ¿no? Desde la moneda nacional hasta el peso, ¿no? El peso convertible en el 91, eh, y era como vivir habitualmente con la inflación, y me parece que es como que volvimos a esa situación que vivíamos en los 70s, 80s, y que parece haberse instalado, y además con la misma receta de echar la culpa a los formadores de precios, ¿no? O sea, seguimos con la misma discusión de hace 40, 50 años. sí, hay 4 o 5 teorías sobre la inflación que dan vueltas. La verdad que la economía, en esto, la ortodoxia económica o la buena economía, creo yo que ha limpiado esas teorías y se ha quedado con una, que es aquella que dice que hay inflación cuando la oferta de dinero es mayor a la demanda de dinero, Ujú. que es el caso argentino, el caso venezolano, el caso de Zimbabue y de los países que tienen problemas todavía con la inflación, pero sí creo que los economistas en esto hemos entendido que la inflación tiene causas monetarias, el mundo político lo ha comprendido también, el mundo ha desterrado la inflación, porque por ahí en los 70 y 80 la Argentina sufría este problema, pero era un fenómeno general. Exacto. Todos los países latinoamericanos tenían alta inflación. Hoy en día es una anomalía tener Sí, inflación en tu país, es realmente que estás en manos de, por ahí no sé cómo decirlo, ¿no? De economistas que ignoran lo más básico de la teoría monetaria y de la teoría macroeconómica. Y creo que es el caso argentino. Estamos en este momento ignorando la causa monetaria. Y entre esas causas está la inflación de demanda, la inflación de costos, la inflación estructural, se ujú, habla de expectativas de inflación, se elude, bueno, como ya a un nivel político se culpa a los empresarios, se culpa a los precios de los commodities, y bueno, es necesario un curso de economía básico para poder quitar todos esos mitos y ver con claridad que la única causa de la inflación en Argentina es que el gobierno está gastando más de lo que puede y está monetizándolo, está imprimiendo moneda para, por ejemplo, en este contexto de cuarentena, pagar la mitad de los sueldos de las empresas, imprimiendo moneda y generando una cantidad de subsidios y de contención política y social sobre la base de imprimir moneda, y que eso va a tener un costo en el mediano y largo plazo complejo en lo social. Cuando la inflación sube, las consecuencias claras es que el costo de la canasta básica que necesitamos para no ser pobres es cada vez más elevado, los salarios, las jubilaciones, se van quedando atrás de la inflación y con ello vamos perdiendo poder adquisitivo y entonces esa gente va quedando abajo de la línea. Y ya sí. estamos en una Argentina donde el 40% o más de la gente vive en la pobreza y se habla mucho de los costos que van a venir, pero por ahí el momento la foto de hoy en la Argentina, con 10% de recesión, por ejemplo, la caída en la actividad económica es más o menos de 10 puntos del PBI, semejante a lo que fue el 2002, Claro, eh, sumado a una foto de alto desempleo, donde viene subiendo, con enormes planes sociales y contención, con enorme subempleo también, sí. y pobreza, indigencia, ni hablar la pobreza que hay entre jóvenes, que ya estamos arriba del 50%. Entonces, ¿qué Argentina le vamos a dejar a nuestros hijos cuando estamos pensando que hoy esos jóvenes, más de la mitad, están en la pobreza y además no van a la escuela y además Sí, 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 tienen es un un contexto familiar donde conjunto. hay una cultura del no Ahora bien, trabajo? en los Claramente. a ver, este gobierno se ha caracterizado por tener un muy mal concepto de la iniciativa privada. ¿El gobierno de Cambiemos, a tu criterio, hizo algo por fomentar la iniciativa privada o muy poco? Se quedó a mitad de camino. Bueno, en la región yo veo dos grupos de países. Está la Alianza del Pacífico y está los países bolivarianos, digo yo. Sí, Y claramente hay un grupo de países, entre ellos podemos mencionar a Chile, a Perú, a Colombia, a Uruguay,
que veo que están tratando de insertarse en el mundo, o sea, desde la década del 90, con ese modelo neoliberal tan criticado y denostado en Argentina, Sí. se han insertado en el mundo, han generado acuerdos de libre comercio con el NAFTA o con la Unión Europea, han mantenido la estabilidad monetaria, han ido creciendo, han logrado, por ejemplo, Chile, que la tasa de la pobreza esté en un dígito nada más. Por supuesto que tendrán desigualdad y tendrán problemas que habría que analizar, pero son países A ver, y con un futuro sólido. que venían muy atrás de Argentina, además. Y que venían con una brecha entre Argentina y el resto de Latinoamérica muy grande que se fue acortando y ahora, por el contrario, estamos abajo. En un montón de indicadores estamos abajo de estos países que haciendo las cosas mejor que la Argentina, nunca vamos a decir que hacen las cosas perfecto, por supuesto que hay mucho para No, obviamente. cuestionar, pero claramente en ese modelo económico de economía abierta, de equilibrio fiscal, de equilibrio monetario o algo de estabilidad monetaria, van mejorando muchos de los indicadores sociales y van generando una situación diferente. Los países bolivarianos, por el contrario, y Venezuela es la máxima expresión en este tiempo, muestran enormes desequilibrios por todas partes, con hiperinflación y demás. La Argentina, lamentablemente, no, bueno, afortunadamente no es Venezuela por ahora, Exacto. eso es importante remarcarlo, pero la verdad es que estamos recorriendo un camino peligroso, yendo a los números, ¿no? Porque el déficit fiscal es de 10 puntos de PBI, el desequilibrio monetario es gigantesco, más allá de la tasa de inflación, que hoy es alrededor del 40-50% para este 2021, proyectan algunas personas, yo lo proyecto más arriba, hay una cantidad de pasivos monetarios en el Banco Central que de desmantelarse, como ocurrió con las LEVAX en el gobierno anterior, podría ocurrir que haya un salto cambiario y haya un proceso de 3 dígitos de inflación, y bueno, se desatarían una cantidad de problemas mayores que los que ya tenemos. Ahí creo que está el desafío de este gobierno y lamentablemente para nosotros, los economistas más ortodoxos, no sé si es correcto el término, pero estamos en manos de curanderos que no parecen estar atacando el problema, están entendiendo la gravedad del problema, y ahí está un poco la preocupación. A mí me gusta eso de ortodoxo, porque vos escribís a la escuela austríaca de economía. ¿Cómo está la situación de la escuela austríaca en Argentina en general? Digamos, es una corriente que ha ido, a ver, ganando nombre en los últimos años, pero ¿cuántos economistas realmente están formados en esa escuela? Bueno, por ahí te sorprende lo que te voy a decir, pero se lo leí a Peter Bettke y desde entonces lo repito. Yo digo que la escuela austríaca está muerta Sí, y que la ha sustituido algo que llamamos el mainline economics. bien. Entonces, Peter Bettke, que para mí es hoy el número uno dentro de este proceso, de esta escuela o conjunto de escuelas de pensamiento económico, que para mí son la buena economía, Peter Bettke dice que, bueno, la escuela austríaca como tal ha desaparecido porque, por supuesto, hay un Hayek, hay un Israel Kirzner, hay un Peter Bettke, hay una cantidad de autores que son destacados dentro de la escuela austríaca que yo valoro mucho, leo y demás. Pero también aparece el public choice o el análisis económico de la política de James Buchanan, Gordon Tullock, Jeffrey Brennan, que son muy valiosos. Aparece el análisis económico del derecho de Ronald Coase, aparece la nueva economía institucional de Douglas North, aparece, por ejemplo, hace poquito, en 2015, le dieron el premio Nobel a Angus Deaton, que trata temas de pobreza, de desigualdad, en un libro que se llama El Gran Escape, que es extraordinario, con muchísima evidencia empírica en favor de analizar esta cuestión que hoy es tan importante en el mundo. Entonces cuesta decir soy austríaco, porque claramente hay un montón de autores que no son austríacos y son enormemente valiosos Bien, y contribuyen a esa buena economía. Entonces lo que dice bien. Peter Bettke es, una cosa es el mainstream economics, que es como nos formaron a mí en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, me formaron como economista eh, más, por ahí más heterodoxo, o sea, más en la línea de Keynes, en la línea estructuralista de la CEPAL, con algunos Claro. profesores marxistas también. Y está esta otra línea donde hay autores un poco más pro mercados, donde para nosotros el mercado coordina, el mercado funciona, el sector privado puede resolver un montón de problemas que tenemos y lo dejamos
actuar, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, las empresas, la gente, con sus iniciativas individuales, genera soluciones de mercado, un montón de problemas, y en donde el Estado entonces tiene un rol más limitado, más acotado, y bueno, y también, por más que esté acotado el rol del Estado, empezamos a hablar de un montón de cuestiones institucionales, de cómo limitar al poder, cómo Bien. custodiar a los custodios, y en ese proceso creo que hay un interesantísimo debate sobre las reglas de juego que debería tener por ahí una sociedad, y en ese marco de reglas de juego, ¿qué resultados tenemos? Bueno, ahí es donde la iniciativa empresarial, creo yo, hay que rescatarla. Y en esta idea que estos autores que mencionábamos tratan, creo que está en la defensa de esa iniciativa empresarial como un proceso fundamental. Ahora bien, muy interesante lo que planteas porque primero es una visión mucho más rica de la economía en vez de atarse a una cantidad de autores específicos y pretender ignorar a todos los demás cuando hubo muchísimo conocimiento científico posterior a Mises, Hayek y muchísimas contribuciones. Y me parece muy interesante esto que señalas de las reglas de juego, porque esas reglas de juego, así como las reglas de juego de la democracia liberal, los actores tienen que creer en esas reglas. Bueno, claramente. ¿Cómo hacemos? Porque el gran problema en Argentina y muchos países de América Latina es que no aceptamos ni las reglas de juego básicas, ¿no? Ni siquiera las del tránsito, muchas veces. ¿Cómo hacemos para ir creando una cultura que exprese ese respeto a las reglas de juego fundamentales? Porque, a ver, los políticos o los economistas digamos, como vos decís, del mainstream, quienes toman decisiones, son resultado de un entorno, no vienen de la nada. Y estamos en una cultura en la cual lo piola es no cumplir con las reglas. No, está claro, y de alguna manera lo que estamos diciendo es que el problema de un país como la Argentina es mucho más cultural en sí que estar señalando o indicando al presidente de turno o a algún presidente en particular como el problema central de Ujú. todo lo que nos pasa. Claramente, si vos tenés una cultura del no trabajo, si tenés una cultura donde la sociedad le exige al gobierno cantidades de planes y programas sociales para mantener la situación que tenemos, entonces es muy difícil para cualquier presidente cambiar las cosas. Por eso quizás lo que decía antes, y un poco siguiendo la recomendación de Hayek, me gusta o me siento más cómodo en el aula haciendo esto, digamos, generando discusiones en el aula con alumnos, con jóvenes, Bueno, y además escribiendo tenés libros. participación en medios, ¿Cómo? que además tenés presencia en los medios. Bueno, sí, de repente tener una entrevista con alguien en la radio o escribir notas en los diarios, generando me parece una discusión de ideas, un diálogo que creo que nutre un poco y bueno, genera o contribuye a poner un granito de arena en esa discusión más cultural, porque si no, la verdad que la cuestión política se hace imposible. Si hubiera hoy un presidente X con la idea de darle a la Argentina una arquitectura institucional pro mercado y demás, bueno, evidentemente implicaría cortar con una cantidad de programas sociales que impliquen entonces alcanzar el equilibrio fiscal, alcanzar el equilibrio monetario en el sentido de no seguir monetizando ese déficit y demás. Y bueno, eso implica a mucha gente decirle, bueno, miren, ya no van a estar en casa de gobierno, no van a estar ocupando estos cargos, estas funciones dentro del Estado, y más bien van a tener que salir a emprender, a generar negocios, a generar fábricas o actividades, ofrecer servicios, que en definitiva van a generar empleo y van a generar crecimiento. Es un cambio rotundo, pero es importante entender esto que mencionaba Ricardo, de que no es solamente una cuestión de que el presidente de turno mira para otro lado, Tal sino cual. que como sociedad le estamos demandando a ese gobierno, y de hecho es el electo, que vaya para ese lado. Por eso creo tan importante este intercambio y iniciativa general para ir tocando muchos temas, porque por supuesto que la economía en esto se queda corta. Vos lo sabes muy bien, Hayek siempre decía en sus escritos que un economista que es solo economista es un mal economista, Ujú. y que
hay que mirar el mundo social desde un análisis más multidisciplinar, como de hecho Hayek lo muestra en toda su obra, y por eso también es más enriquecedor el mainline economics, porque tomás a expertos de política, en derecho, instituciones, economía, historia. Creo que esa formación escasea, de hecho es un poco lo que hacemos en ESEA, de la maestría en economía y ciencias políticas, Claro, incluye en claro. derecho, en historia. Y eso hace bueno, que los graduados de ese programa salgan con esa mirada un poco más general para poder analizar la realidad. Mencionaste SEADE e inmediatamente me acuerdo del PEAX, ¿no? El programa de extensión académica en ciencias sociales, que yo lo cursé en 1986, tenía 19, cumplí 20 ese año, y que, eh, mira, te menciono dos compañeros míos, Gustavo Lázari y Alejandro Gómez. Eh, Contanos un poco de qué se trata ese programa, que vuelve en ese a de existir, ¿no? Sí, bueno, yo en el 2018 tomé la dirección de la maestría y desde ahí fuimos logrando con Iván Carrino espacios, digamos, para armar programas en economía y en ciencias políticas y derecho, historia, estos temas. Por ahí no los temas más de negocios, que son la otra rama de SEADE. Y bueno, y ahí una necesidad que tenemos es la de ir viendo, vemos una enorme cantidad de jóvenes que van llegando a ESEAD en busca de programas austríacos, de programas liberales o de programas donde podamos pensar, generar discusiones. Sí, Y ahí se nos ocurrió recuperar un programa que para toda la gente que nos precede, que fueron maestros nuestros, por ejemplo Zanotti o tantos otros, han sido profesores en estos programas. así es. En la Fundación Hayek, Ricardo Manuel Rojas lo había replanteado, de hecho volvimos a dictar el PEAX, y bueno, y ahora la idea era volver a recuperar esta idea de tener ese programa. Es un programa que tiene 4 grandes áreas. Históricamente creo que tenía filosofía, economía, derecho y ciencias políticas. Y tenía Nosotros, una parte de historia con Ezequiel Gallo. bueno, ahora tenemos historia. Bueno, y la idea es justamente insistir en esto. Apuntamos a jóvenes, porque para gente de más edad, que ya tiene un título de grado y demás, tenemos la maestría. Entonces la idea con el PEAC siempre fue llegar a jóvenes que por ahí hoy están estudiando ingeniería o están estudiando abogacía o economía, y de repente en este programa van a tener una mirada más general de otras áreas que por ahí en sus carreras universitarias no se estudian, y los Exacto, empezamos a acercar. es lo que me pasó a mí, es decir, más allá de que yo tenía ya algunas lecturas, pero eso me dio un poquito de sistematicidad en algunos autores, y era en general una óptica que nunca veías en la universidad, independientemente de la carrera que cursás, porque como bien decís, había gente de distintas carreras cursando, pero se mencionaban autores o debates que en ningún momento habías visto en las aulas. Exacto. Es eso, ¿no? Es mostrarles la otra biblioteca, esa que vos tenés ahí atrás, o que yo tengo acá atrás, ¿no? Una cantidad de autores que lamentablemente no se mencionan en la universidad. Yo cuando te mencioné lo del Mainline Economics, y hablé de Hayek, Buchanan, Douglas North, Angus Deaton, a mí en la UBA nadie me habló de estos autores. Tal cual. Yo tuve que, a través de, por ahí, Gustavo Lázari, que lo mencionaste hace un rato, en la Fundación Atlas 1853, con alguna actividad que estaba Gabriel Salvia, o estaba Martín Simonetta, o Lázari, o Pablo Guido, de repente daban algún tipo de charla en algún lado, en la UCA, alguna universidad que le prestara el aula a una fundación privada para hacer algún tipo de estas actividades, y yo los escuchaba y decía, esto me gusta más que lo que estoy estudiando en Claro, la o UCA. te los mencionaban, o te los llegan a mencionar sin haberlos leído como el demonio, ¿no? O sea, Hayek es el Bueno, claro, demonio, Mises también, sin haberlos leído, sin tener mucha idea de qué dicen, ¿no? Eh, también, o sea, también. En la UBA yo preguntaba mucho, ¿no? Perdón, ¿y qué opina de la teoría monetaria de Hayek? Que tiene una enorme obra sobre el tema. Y el profesor de Dinero, Crédito y Banco dice, no, disculpen, no sé de quién me está hablando. uh, A ese nivel de ignorancia. uy, uy, Eh,
Entonces, eso me pasó, por ejemplo, en muchos cursos, y en microeconomía le preguntamos a cualquier microeconomista sobre teoría de la firma, sobre Israel Kirzner y la creatividad. Algo de Schumpeter e innovación podrán responder, pero el nivel de ignorancia es grave. Y bueno, también hay cuestiones más... Bueno, a ver, yo creo que es bueno reconocerlo. O sea, estuvo bien ese profesor en decir, yo no sé de quién me hablas. Que algunos agarran la guitarra y empiezan a hablar sin haber leído o haber visto alguna cosa por ahí muy marginal, ¿no? Bueno, por eso, pero las iniciativas estas, sean las fundaciones privadas que organizan actividades en múltiples universidades, o en este caso el PEAX, le dan un poco de luz a un montón de jóvenes que están buscando a ver todo lo que hay, están estudiando algo, a veces más convencidos, a veces menos. Claro. Y bueno, yo fui ese joven de 20 años o menos, que llegué a esas ideas, quizás por gente que hizo el PEAX antes, y que al escuchar esas ideas llegué a ese ADE y después hice la maestría ahí, y bueno, empecé a conocer esa otra biblioteca que hoy me dedico a promover. Adrián, ¿y qué impacto ves de tu docencia universitaria? Bueno, la verdad que los jóvenes primero valoran, yo soy una persona muy estructurada, ordenada y demás, entonces valoran, lo primero que siento que valoran y me lo dicen es la planificación, en el sentido de darles desde el primer día fechas de exámenes, bibliografía ordenada para cada clase, eso claramente lo valoran y me lo dicen. Después, por supuesto, que cuando alguien se dedica full time a la investigación, o sea, dedicación completa, yo me dedico a estudiar, me dedico a leer, me dedico a escribir, se nota la diferencia respecto de alguien que trabaja en otra cosa, en una empresa, en cualquier actividad, y en la noche se acerca a la universidad a dar una clase de algo que estudió hace 20 años y lo repite todos los años. Claro. Voy cambiando mi manera de ver el mundo y voy incorporando autores o me voy actualizando. Lamentablemente es una rareza esto en Argentina. Sí. Por ahí en algunas carreras, me imagino un ingeniero o en abogacía o contador público incluso, que donde el abogado que enseña derecho penal, si es un abogado que trabaja en el tema penal, bueno, tiene mucha actualización Obvio. por su propia actividad, por los casos que está enfrentando y lleva al aula esos casos, y entonces no necesita estar leyendo libros de derecho penal y hacer una Exacto. actividad muy práctica la profesión. En contador público similar, si una persona está haciendo análisis de estados contables de múltiples empresas y luego va y hace una clase de estados contables es una cosa, pero en nuestras áreas más filosóficas, de economía, de política, derecho, instituciones, el proceso se retroalimenta y se enriquece todos los días con debates, con diálogos, con autores, y es necesario que haya gente que se dedique a la investigación. Por supuesto, las condiciones en nuestro país no están dadas para que alguien se dedique de tiempo completo a estas cosas. Estamos en 8 universidades, tratamos de hacer como podemos las cosas. Para mí fue muy útil haber pasado por el Instituto MIS en Estados Unidos un trimestre, un año, que me dieron una beca para poder investigar allí, y me encontré con 15 personas de distintas partes del mundo que iban ahí a hacer lo mismo que yo, y trabajamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde leyendo, estudiando, investigando, intercambios, exponiendo frente a otros las hipótesis que nos estábamos planteando, enriqueciéndonos de los autores que los otros nos daban. Ese intercambio intelectual para mí fue una experiencia extraordinaria, que fue en 2005, en el verano de 2005 de Estados Unidos, entre mayo y agosto. Y luego que volví, yo trabajé en Banco Provincia de Buenos Aires, en Citibank, en algún laboratorio químico veterinario, siempre en cuestiones de empresa, pero en algún momento a mí me llamaba esto. Y ahí es que algunas fundaciones y algunas universidades me dieron ese espacio para poder dedicarme a esto. Y la verdad que creo, volviendo a la pregunta, que algunos alumnos me plantean esto, que ven esos estudios en las clases que dicto y que se enriquecen y que les gusta y que quieren seguir estudiando y qué autores podrían leer. Hay autores, siempre, yo a veces tengo grupos muy grandes de ingresantes a la facultad, grupos de 300 alumnos en el aula, en auditorios, y lo que se ve siempre es un grupo, a veces reducido, a veces más o menos, de gente que realmente son esponjas que absorben todo lo que uno les dice, les dicta y demás,
y quieren más bibliografía y donde después se mantiene el intercambio. Y eso la verdad que es muy lindo porque da esperanza de que hay muchos jóvenes que realmente se están formando muy bien y se claro. van a seguir. Te fuiste a La Pampa. ¿Por qué? Porque vos sos de No, es Buenos una Aires. cuestión más personal, que me casé con una pampeana Ah, y, está bien. y bueno, Está todo y que, explicado. sí, después me Y, divorcié igual, ¿eh? Pero, pero ¿cómo es? A pero, ver, pero bueno, mis hijos están aquí. claro. ¿Y cómo es ver la economía desde La Pampa? Porque, a Bueno, ver, hay una primero visión que muy porteña, ¿no? De cómo es Argentina. Hay una visión muy porteña. Seguimos siendo un país bastante unitario desde ese punto de vista. Todo pasa por Buenos Aires. ¿Y cómo es desde tu perspectiva verlo desde La Pampa? ¿Te bueno, cambió mucho eso? primero, como nota personal, en 2010 yo estaba dando clases en grado y posgrado en la Universidad del Salvador, en grado y posgrado en el SEADE, en grado en la UCA, en la Facultad de Derecho de la UBA y en la Facultad de Económicas de la UBA. Y me debo estar olvidando de alguna más. O sea, estaba paseando por todas las universidades, cubriendo cursos. En la UADE también estuve, en la UCES Vivir en también el estuve. colectivo. Con lo cual realmente era para mí divertido porque disfrutaba siempre de dar clases, pero implicaba eso, estar en Buenos Aires. Un poco la decisión de venir acá tuvo que ver con la Universidad Francisco Marroquín, que me ofreció un contrato donde yo viajaba a Guatemala a dar clases y a su vez daba muchas clases en línea, y ahí le tengo que agradecer siempre a Juan Carlos Kachanowski que me dio la posibilidad de dar clases en línea al mundo. Entonces tenía Sí, alumnos en todos los países de Latinoamérica, incluso de Miami o de España, y después nos metió también en programas en África. He dirigido tesis de africanos, de gente de Asia, de gente de Europa. La verdad que se hizo muy multinacional y todo a través del mundo virtual. Entonces esto que está pasando hoy, a mí digamos, no me sorprende lo del Zoom, no te porque hemos tomó. pasado por todas las aulas virtuales conocidas a través del proyecto de Corporate Training de Juan Carlos Cachanowski. Así que en ese sentido, un poco venirme acá, para mí no era retirarme al campo, que por ahí es lo que se Claro, puede imaginar, claro. sino de, digamos, irme a un lugar donde puedo criar a mis 3 hijos con esa tranquilidad del interior, más seguridad y demás, sumado a la posibilidad de dar clases para afuera de la Argentina. Sí, Entonces, esto es un poco más la nota personal. Después, como bien decís, desde el interior uno analiza las cosas un poco más en frío, me imagino, más objetivo, es como estar afuera del laboratorio, porque no estás en medio de toda la política que se está viviendo y estás bien lejos, o sea, por ahí un economista que da charlas, que va a la radio, que va a la televisión y demás, permanentemente se ve expuesto ante los funcionarios y demás, ante un montón de gente que claro. hace política. Y bueno, ese roce político empieza a cambiar nuestro discurso. Por ahí yo me puedo permitir a veces plantear acá, en el interior, debates más, digamos, desde afuera de lo caliente, digamos, que está la situación en determinada temática. Por ejemplo, estamos todos hablando de la pandemia, de si la escuela inicia o no inicia, con qué protocolo. Y bueno, está bueno en pensar un poco más desde afuera cómo debería ser el sistema educativo del siglo XXI, con todos los cambios. Exactamente. Por ahí no es la pregunta de marzo, que es la pregunta es qué protocolo vamos a aplicar, pero uno Sí, desde la filosofía política y desde el marco institucional y las reglas de juego y conociendo experiencias internacionales en el ámbito educativo, se puede permitir por ahí decir, bueno, más allá del protocolo, ¿no deberíamos incorporar el Zoom o plantearnos horarios distintos o cambiar la manera en que dictamos clase en el aula? O, por ejemplo, en lugar yo hace muchos años que voy a la universidad y explico de la misma manera, en el mismo tiempo, la ley de utilidad marginal, un concepto en economía. ¿No sería mejor que el alumno vea en su casa cuando quiera un video que explique en una cápsula el concepto y venga al aula a discutirlo más que a escucharlo otra vez, que yo lo tenga que volver a dictar todos los años de la misma manera? Bueno, totalmente. Yo creo que lo que nos pasó con la pandemia, que nos adelantó 10, 15 años el sistema educativo,
sin planificación, ¿no? Porque tuvimos todos que adaptarnos y adecuarnos, pero creo que además de internacionalizar, algo muy importante, federalizó mucho la educación, porque hoy, a ver, aquel que tenía que irse a vivir a Buenos Aires o Córdoba o La Plata para estudiar, hoy puede seguir estando en su pueblo, en su provincia, cursando. Está bien, le va a faltar el contacto directo con sus compañeros, ¿no? Que eso también es muy importante. O a veces la charla posterior a la clase con el profesor, en el café, en el pasillo, que obviamente es muy enriquecedor. A veces ahí salen debates muy interesantes, pero creo que permite que muchos estudiantes que les hubiera resultado o muy caro estudiar, esto creo que ayuda muchísimo a nivel de costos y a difundir la educación a estudiantes que de otra forma quizás no podrían acceder. Bueno, exacto. Nosotros acá en la Universidad Nacional de La Pampa, por ejemplo, armamos una diplomatura en economía y tuvimos muchos alumnos de los pueblos del interior que no pueden acceder ni siquiera a una carrera porque no tienen una universidad pública al lado. Y accedió gente de otras provincias y accedió gente de Costa Rica y de otros países, por ejemplo, que hoy asisten a clase en ese grupo. Es realmente, es como que empezamos a saltar fronteras y empezamos a llevar estas ideas a todo el país. En la maestría en Economía y Ciencias Políticas, la mitad de nuestros alumnos ya son del interior del país y empezamos a tener gente de Venezuela, de Brasil, de Ecuador, de Colombia, que a veces viaja, a veces, por ahora podrá hacerlo en Zoom, pero si no está comprometida a viajar para poder cursar. Y la verdad es que nos está permitiendo llevar el mainline economics, como hablábamos antes, bueno, afuera de Buenos Aires, que es donde está la sede de SEADE. Así que realmente, incluso yo soy director de la maestría, pero estoy en otra provincia. Y no es un problema, realmente está muy bien el programa. Y bueno, es un poco esto, es empezar a ver que no hace falta la presencia física en nuestro ámbito y que tenemos que plantearnos reformas profundas en el sistema. Entonces, por ahí creo que eso es algo para destacar desde el interior, el poder pensar afuera de lo problemático que puede ser hoy, por ejemplo, el protocolo que vamos a aplicar y el inicio de clases y demás. Justo hoy creo que están empezando las clases en la ciudad de Buenos Aires y hoy se veían las colas de jóvenes, de alumnos que empezaban a entrar. Bueno, eso para mí viene muy bien porque en poco empieza a cuestionar al gobernador aquí de si van a también arrancar las clases aquí, porque si no, no arrancan Yo nunca, estoy en ¿no? una provincia donde el gobernador fue compañero tuyo de estudios, ¿no? No, bueno, Axel ¿Lo Kicillof conociste como yo cuando hacía estos cursos, como contaba antes, con la Fundación Atlas y otras, claramente me fui definiendo como un economista más pro mercado y crítico del marxismo. Y cuando tenía que elegir mis dos optativas, había dos materias optativas para elegir entre un listado, había una que se llamaba Historia del Pensamiento Económico con orientación en economía marxista. Digo, bueno, voy a estudiar esto, así conozco un poco el capital y puedo perfecto? opinar. Por otro lado, el centro de estudiantes decía que Pablo Levín era el mejor profesor de la universidad. Digo, bueno, por más que sea marxista, si es el mejor, lo quiero conocer. Y lo escuché muchas veces, entonces me anoté. Y claramente, ¿no? Había mucha gente marxista queriendo aprender marxismo y estaba yo. Y Pablo Levín, a diferencia de lo que el centro de estudiantes decía, a mí me pareció un profesor de los peores que he tenido, Mira, realmente, pero no porque no estaba de acuerdo con lo que decía, por muchas cuestiones, ¿no? Y bueno, por suerte, en algún momento dejó de ir a clase y fue su asistente, y su asistente, su adjunto, era Axel Kicillof. Y Kicillof era una persona un poco más ordenada, sistemática, entonces por ahí pude entender un poco más de qué trata, porque El Capital es un libro muy complejo. Siempre recuerdo que él dijo en las primeras clases, el marxismo tenemos es dos mucho más maneras. complejo de lo que en general se imagina la gente, ¿no? A veces se menciona populismo, socialismo, marxismo, ¿no? Y son cosas, cada uno es una escuela, es muy diferente, ¿no? El marxismo es una ideología bastante compleja. Sí, me animo a decir que todos A los ver, que críticos adscribamos a esa corriente, pero la verdad es que para hablar del marxismo requiere muchos años de estudio. sí, sí, sí. Me animo a decir que un alto porcentaje de las afirmaciones negativas que escucho del marxismo no tocan el marxismo.
digamos, tocan una idea de marxismo que no es la apropiada, y el marxista siente que están yendo por los costados, ¿no? Que Sí. en esto es claro. Pero bueno, Axel Kicillof, más allá, o sea, yo en ese momento lo tuve de profesor, tuve trato con él, cuando hice mi tesis doctoral lo consulté, he ido a algunas charlas de él, él ha venido a ESEADE, me acuerdo, a un debate entre Juan Carlos Cachanowski y Juan Carlos de Pablo sobre la figura de Keynes en el momento que estaba haciendo su tesis doctoral sobre los antecedentes de la teoría general de Keynes. Y hablé con él también, lo hemos invitado a dar charlas en departamentos de investigaciones. Y bueno, ya cuando se fue a la política me sorprendió, porque yo pensé que estaba abocado a la academia, porque era una persona que estaba todo el día leyendo clásicos y dictando talleres de autores clásicos. Pero bueno, o sea, se fue para la política y bueno, desde ahí por supuesto que las diferencias son enormes entre lo que él hace y lo que yo creo que habría que hacer. Pero le he hecho un seguimiento porque cuando habla, a diferencia de otros políticos, es muy claro de cómo ve las cosas. Y yo creo que es muy sincero, honesto con lo que él cree. El problema de él no es el típico problema político de hacer cualquier cosa porque sí o por, bueno, por cuestiones. Él claramente tiene una idea marxista y keynesiana hasta cierto punto en el medio. Y bueno, lo que él hace en el ámbito de la política pública cada vez que le toca, sea con Aerolíneas Argentinas, sea con YPF, o sea con la economía en general, es lo que siente que habría que hacer. Claro. Y por supuesto que para mí es muy peligroso. Pero él lo hace desde el lugar que ocupa en el mundo de las ideas, y viene desde ahí. Por eso insisto, ¿no? Es bueno que haya gente que se dedique al mundo de las ideas. Y cuando nos acusan a algunas personas, a algunos intelectuales, ¿por qué no hacemos política? Bueno, porque también hay que escribir libros y también hay que pensar y generar debates de ideas, y porque a veces la cuestión política es muy compleja y no es para todo el mundo. Tal cual. Entonces, ¿Te han yo creo invitado a que es... formar parte de algún equipo político o de algún gobierno? Sí, sí, me han invitado a ser parte o afiliarme o a ser parte Sí. del PRO o de Tu los padre partidos tuvo libertarios, de alguna actividad todos. política, yo lo recuerdo de los años 80 en la UCD. Mi padre sí tenía una vocación política muy grande y fue candidato a intendente en Hurlingham y fue, bueno, dentro de la UCD. Sí. Y Él ahí te vacunaste. tenía una admiración muy grande por el ingeniero Alzogaray y la tiene todavía hoy. Y Bueno, ahí te más vacunaste allá de la de... política. Te inmunizaste. ¿Cómo, cómo? Y ahí te inmunizaste de la política. Bueno, yo vi a través de mi padre, él tenía muchos negocios, era un empresario. Y cuando quiso hacer política, vi cómo funciona la política. Y la verdad que, de nuevo, no es para cualquiera. No. Entonces, yo me Pero parece, lo siempre me sentí recuerdo más con mucho cómodo. aprecio a tu padre de ese paso por la política. Bueno, él siempre me empujó a que haga política. Él siempre espera. Cuando de repente me encontré hace poco con el presidente de la UCD y charlamos y demás, a él le entusiasma que yo en algún momento dé un paso a la política. Pero bueno, también me he reunido con el gobernador de aquí o el ministro de Producción, me han pedido en algún momento que elabore el índice de precios de La Pampa. Se lo pidieron a la universidad, el rector me llamó para que me ocupe de ese tema y armamos un equipo de 4 personas, 5, para hacer un índice de precios local, lo hicimos y nos daba muy parecido al INDEC porque en ese momento el INDEC se había transparentado. Claro. Creo que uno de los grandes logros del gobierno de Macri fue haber recuperado y transparentado el INDEC, tener índices regionales. La verdad que después de un año de hacerlo y que todos los meses el indicador dé igual que el INDEC, le dije a la universidad y al gobernador, miren, no tiene sentido gastar plata en hacer esto mismo. Me parece que es mejor Eso congelarlo. no es muy habitual, ¿eh? Eso no es muy habitual, que alguien le Bueno, diga, claro, pero yo, no, a mira, ver, yo lo no se hice puede porque hacer. sentía que hacía falta tener Claro. indicadores, porque es muy útil y muy importante, y lo hicimos con un costo bajísimo. Pero bueno, además desde la universidad y desde un observatorio económico que creamos, de hecho, que al día de hoy existe y que yo dirijo, fue importante tener ese lugar.
Sí, Ahora, después de un tiempo de tener 5 personas relevando precios en un montón de supermercados y comercios, ver que el indicador resultaba igual al nacional oficial, claro, ya cuando venía la paritaria, el gobernador, obviamente, por 0,1 de diferencia que nos daba con el indicador nacional, obviamente optaba por el oficial, el del INDEC. claro, claro. Entonces el nuestro no tuvo una función. Si el indicador hubiera sido el doble del Sí, nuestro, claro, probablemente el nuestro hubiera sido más útil. Pero sí. ya no, se interrumpió y bueno, y creo que estuvo muy bien haber interrumpido ese proyecto porque fue necesario y dejó de serlo en el proceso en el que lo aplicamos. Fue 2007, 2017, 2018 o 2016, 2018. Ahí. Bueno, Primer trimestre de 2018. Adrián, ¿cómo ves el futuro? No hablemos de elecciones, no hablemos de cambio de presidentes, de gabinetes, porque ¿cómo ves el futuro de Argentina? Bueno, hay buenas noticias y malas. Bien, La buena noticia es que el mundo está recuperándose del peor año en mucho tiempo. No sé si el peor año de la historia, pero claramente el 2020 tuvo una recesión global de 10 puntos del PBI. Algunas economías cayeron más de 10, otras cayeron 7, 6, 8, pero realmente fue una crisis extraordinaria la que vimos en 2020, producto de, no de en sí de la pandemia, sino más bien de las políticas de cuarentena y las restricciones a la libertad individual sí, y a los negocios. Entonces, a partir de ahí, estamos viendo un 2021 donde China vuelve a ser la locomotora del mundo, donde Estados Unidos recupera y donde seguramente veremos a los países vecinos nuestros recuperándose, se recuperará parte del comercio internacional. Entonces, más allá de cómo hagamos las cosas, la actividad económica va a rebotar. Yo imagino no un crecimiento de 5 puntos del PBI, pero sí un rebote, una recuperación. Es decir, estábamos acá, el 2018 y 19 Argentina empezó una crisis, el ujú, 2020 caímos en un pozo muy profundo, sí. y en 2021 estamos recuperando por ahí la mitad de todo lo que caímos. O sea, Después vendrá, ¿cómo? estamos reparando la casa. Estamos reparando, tenemos mucho tiempo para hacerlo, nos va a llevar mucho tiempo volver a estar donde estábamos. Sí, Eh, por decir, el último pico de actividad que Argentina tuvo fue el primer trimestre de 2018, es decir, antes de la sequía, antes del problema entre el Banco Central y Peña en el gobierno de Macri. ujú, En abril, que arrancó una crisis, 2018 y 19, más el pozo del COVID-19 con todas las restricciones, Argentina ahora empezó a desregular un poco, comparativamente, ¿no? Con 2020, claro, a ceder un poco, y eso hace que los negocios vuelvan a funcionar, y si vendieron 0 autos en el segundo trimestre de 2020, ahora vas a ver que vendiste 1000 autos, por ejemplo. Entonces, claro, claramente es un rebote de actividad. sí, Entonces, ese rebote se va a vender como crecimiento. Estamos sí, creciendo tanto por ciento. Es un rebote de actividad y la verdad que nos va a costar mucho. Yo creo que nos va a llevar toda la década, otra década perdida vamos a tener, para volver a estar donde estábamos en marzo del 2018. sí, Probablemente estemos en 2030 y cuando miremos para atrás nos demos cuenta que pasó toda la década, casi en un pozo te recuperaste, pero los picos son iguales. Entonces, la preocupación que uno mira cuando ve los datos es que por ahí en el año 98 la Argentina estaba en un pico, después hubo unos 3 años de estancamiento ahí, al final del gobierno de Menem y bueno, con toda la crisis. 2002 caíste en un pozo y después te recuperaste, pero terminaste igual que donde estabas. claro. Y ahora nos vamos a caer y vendrá una recuperación, pero vas a seguir igual que donde estabas. Y han pasado 2, 3 décadas. Y el mundo sigue adelante. El mundo sigue, ¿no? Cuando nosotros hicimos esto y estamos igual, Chile, Perú, Colombia, México, por no decir otros países que están haciendo las cosas mucho mejor, como Singapur, Hong Kong o China, que crecen a otro ritmo. Nosotros realmente estamos en un estancamiento estructural muy grave y ahí están los desafíos. ¿Cómo hacemos para no recuperar lo que perdimos en 2020? ¿Cómo hacemos para crecer, para que la capacidad productiva crezca y los ingresos crezcan? Ahí hay que hablar del cambio de reglas de juego. Entonces, ahí viene el desafío, y lo primero que hay que decir, no siendo austríaco, sino siendo sensato desde la economía, hay que alcanzar los 3 equilibrios: equilibrio fiscal, monetario y cambiario. Si vos tenés un enorme equilibrio fiscal, algunos monetizan y tienen inflación, otros gobiernos han tomado deuda y
que han tenido crisis de deuda o problemas cambiarios, pero claramente que no ha sido la manera. Entonces, lo primero es equilibrar las cuentas públicas. Solo en 2000, a ver, más allá de la crisis 2018 y 2019 que tuvo muchos costos sociales con Macri, cuando él se va en diciembre de 2019, la Argentina tiene equilibrio fiscal primario. Tiene el problema del déficit de deuda porque se endeudó mucho y eso claramente lo hemos cuestionado todos. Pero tiene equilibrio fiscal primario, es decir, nos endeudamos en esos 4 años con el objetivo de ordenar las cuentas públicas y al final del 2019 el gobierno de Macri pudo mostrar las cuentas públicas ordenadas a nivel nacional y a nivel provincial, porque se dio también puntos de recaudación a las provincias. Pero cuando vemos el déficit financiero, bueno, había que corregirlo, había que renegociar la deuda, pero incluso los acreedores estaban dispuestos a renegociarla y fue fácil ese acuerdo. Fue fácil y poco costoso, bueno, relativo, no habría que hablar mucho sobre eso. Claro. Pero se pudo hacer muy rápido el acuerdo del déficit financiero que teníamos. O sea que las cuentas estarían equilibradas. De ahí para adelante hubiera sido fácil recuperar y crecer. Pero vino la pandemia, y la pandemia fue acompañada de cuarentenas, restricciones, y más allá de la pérdida de actividad, que de 10 puntos del PBI, que estamos en un pozo, con enormes problemas de pobreza, indigencia, empleo y demás, el problema ahora es que tenés 10 puntos de déficit fiscal. Entonces, en manos de este gobierno, hoy, por delante decís, tenés que decirle a todos los beneficiados de esos programas sociales, bueno, hay que interrumpirlos. Esto fue por la pandemia, ahora tiene una fecha de vencimiento, vamos a volver atrás y a poder equilibrar las cuentas. Sí. Si eso lo lográs, y ya no tenés que exprimir, vas a resolver el problema de inflación, y si eso lo resolvés, ya no vas a tener problema cambiario, porque ya tenemos un tipo de cambio relativamente competitivo, en palabras de algunos economistas, o un tipo de cambio lógico, Sí. y entonces por adelante podés crecer. Pero yo creo que viendo la falta de un plan económico y la manera en que se caen los problemas y cómo se agravan de un periodo a otro, es difícil. Ahora, en el 2021 vamos a poder equilibrar un poco el problema. Si la actividad recupera 4 o 5 puntos del PBI, mejora la recaudación, la mejora en la recaudación te equilibra un poco las cuentas públicas, ya no vas a tener 10 puntos de déficit, vas a tener 5, vas a tener 4. Claro. Sería muy bueno un esfuerzo fiscal para ir a un equilibrio fiscal y poder mirar para adelante con rebote, con actividad y demás. Ese es un poco el desafío. No veo a Guzmán hoy haciendo ese esfuerzo para llegar al equilibrio fiscal, y menos en un año electoral, pero creo que deberían hacerlo. Ahí no tengo la bola mágica, habrá que ver cuánto recupera la actividad, cuánto recupera la recaudación, cuántos de todos los programas sociales que iniciaron en 2020 se interrumpen, o si se sostienen todos, o si se amplían. Claro. Ahí estamos conjeturando los economistas, pero claramente que el desafío es primero recuperar eso, el equilibrio fiscal, y luego ver qué hacemos con la cuestión inflacionaria, porque el circulante, la cantidad de dinero en la calle, digamos, ha aumentado mucho. Como ha aumentado mucho, se quitó de la calle con políticas de esterilización, y hoy las LELIQ son un problema gigante, que nos garantizan que las tasas de interés van a estar altas. Entonces, cuando miramos a las pymes, que son las que nos tienen que generar empleo y recuperar y demás, el pobre empresario se encuentra con una Argentina con altísima inflación, con los impuestos más altos del mundo o más altos de la región, una cantidad de más de 170 impuestos, sin crédito, porque los bancos no solo ya te dicen la tasa es altísima, directamente no hay ninguna línea de crédito, o sea que no te podés apalancar. Con problemas para comprar insumos, no podés comprar insumos para poder apalancar la empresa o poder generar los procesos de producción. Entonces, con una legislación laboral claramente compleja. Entonces, hace falta una reforma integral del Estado, hace falta una reforma fiscal, una reforma tributaria, una reforma previsional, una reforma laboral, que son las reformas que todos los economistas venimos hablando desde hace mucho tiempo y se postergan. Incluso Macri postergó demasiado esas reformas. Algunos dicen, bueno, sí, pero no había consenso en el Congreso y demás. Bueno, puede ser, hay todo un debate institucional para tener, pero la realidad es que las reformas que hay que hacer no las hacemos, no importa los gobiernos que estén, o sea, independientemente del gobierno de turno, y eso hace que la Argentina esté estancada. Entonces,
De repente una persona te dice, no, pero yo crecí del 2003 al 2015, en esos 12 años de kirchnerismo crecimos. No, no crecieron. Simplemente que estábamos en un pozo y te recuperaste del pozo. Claro. Pero crecer, en el sentido de tener nuevas rutas, nueva infraestructura, más fábricas, más empleo, no lo hubo. Argentina hace décadas que no crece y tiene por delante, ahora para recuperarnos nos va a llevar una década, con lo cual el debate de crecer va a venir en 2030. Así que veo un mediano plazo difícil, pero también es verdad que comparado con el pozo en el que estamos en 2020, iniciando 2021 ahora, creo que lo que viene es empezar a salir del pozo, para dar una nota de optimismo en el cierre, ¿no? Gracias, gracias. Adrián, te agradezco muchísimo esta conversación que tuvimos. Como dije al comienzo, tomo, a ver, la palabra causerie es conversación en francés, y lo tomo de unas conversaciones que tenía un gran conversador argentino que era Lucio Mansilla, que tenía un espacio de conversación con el lector, ¿no? Y tomo de ahí ese término de la causerie. Esta conversación me parece fue muy, muy interesante y además una muy buena excusa para volver a vernos, por lo menos a través de este medio. Te agradezco muchísimo, Adrián. Te mando un gran abrazo. Bueno, gracias Ricardo y bueno, ya pasaré por ahí, nos juntaremos y tomamos un café y nos ponemos al día, pero te Igualmente. felicito por esta iniciativa y ojalá que pueda seguir bueno, teniendo estos diálogos, estas conversaciones con tantos intelectuales que conocemos y que vale la pena que sean escuchados. Un gran abrazo. Otro.